Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. ¿Cómo te va, Nelly Canseco? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas Encantada tardes de estar aquí con ustedes y que nos acompañe la guapísima María Esther Barneche. Bienvenida, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues encantados de recibirte. Ya sabes que esta es tu casa. Es programa de tradición siempre contigo. Y siempre es un honor y un gusto tenerte por acá. Y hoy, amigos, el tema se va a poner interesantísimo. El manejo de la culpa en tu vida. ¿Cómo nos hace falta aprender a manejar la culpa? A veces nos deprime y nos lleva pues a autoflagelarnos o a atorarnos en un tema y a veces a ser unos desvergonzados y a no pelarla, y entonces vamos de un extremo al otro. ¿Qué sí debemos hacer, María? ¿Cuál sería el punto de partida? Haznos una buena introducción a este tema, por favor. Pues mira, lo más importante acerca de la culpa es darte cuenta de que la tienes. Porque mucha gente vive con la culpa, pero ni siquiera lo tiene consciente. Tiene actitudes y conductas que son resultado de sentirse en lo profundo culpable. Hay culpas externas que no tienen mayor importancia, pero hay culpas muy, muy, muy internas. Por ejemplo, hay personas que tienen culpa de existir, porque o les dijeron o lo sintieron que no deberían haber nacido, que no las deseaban, que llegaron en un momento inoportuno, y entonces les van haciendo sentir en lo más profundo de su ser que su vida es inútil y que son causantes o culpables del malestar o del desconcierto o del dolor o de toda una familia. Exacto. Imagínate nada más qué carga más pesada para toda tu vida. Y bueno, que puede estar ahí escondido, ¿no? Claro, y ni siquiera te das cuenta de que traes eso. Sí, ¿cómo superarlo? Entonces, por eso es muy importante cuando yo estoy tratando de ver qué me pasa, pues deja entrar tus cuestionamientos acerca de la culpa. ¿Qué culpa tengo yo o qué culpa siento yo? Y luego hacer una gran distinción. ¿Es culpa verdadera o es culpa falsa? Porque mira, la culpa verdadera es aquella que viene como resultado de mis actos, de romper mis valores, mis creencias, en lo que yo fui educado. Entonces viene una culpa verdadera. Pero cuando te equivocaste, cuando hiciste algo que tienes que reparar, pues es lo más normal sentirte culpable. Y esa culpa es muy sana. Claro, porque te lleva a hacer cambios, ¿no? Pero la culpa falsa, que es la que sentimos la mayoría de los seres humanos, es cuando no llenamos las expectativas de los demás, o de nuestros papás, o de nuestros hermanos, o de nuestros maestros, o de quien sea, a veces hasta de los abuelos. Que eso esperaban te quería una yo decir, cosa. Me leíste la mente. Sí. Me leíste la mente. Muchas veces la pareja está queriendo tener un hijo o una hija para darle gusto a los abuelos, imagínate. Y resulta que en lugar de ser un hombre, fuiste una mujer. Exacto. Qué cosa, qué desgracia trajiste y la abuelita sobre quería la familia, imagínate. Lo contrario. Te cuento un caso que seguramente en sus terapias del centro de oración y en el CEDI han vivido, y en el libro que tanto explican a detalle todo esto, de una paciente que a sus 45 años se dio cuenta que algo estaba sintiendo muy raro, incluso se estaba deprimiendo, y decía, es que no tengo nada por lo cual deprimirme, o sea, nada externo me lo está provocando, no es por la situación actual, o sea, no, yo estoy bien, mi familia está bien, sin embargo hay algo que no me embona. Digo, aparte de que había otros secretos ahí en la familia y ella había sido cuidada por su abuela los primeros años y sus papás le habían dicho que no era cierto eso, y ella sentía que sí, pues decía, es que yo tengo vagos recuerdos, pero mis papás me dicen que no,
Eso está muy raro. Qué raro que lo negara, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ya hay algo extraño. Pues a lo mejor los papás también traían culpa, ¿no? Ujú. Y no la estaban trabajando. Claro. Y luego ella empieza a hablar de cuando nació y empieza a escuchar a los demás tíos y demás que la abuela no quería que las nueras tuvieran hijas. No quería mujeres. ¿Cómo crees? Ella solo quería hombres. Y entonces nace en una familia una mujer, nace en otra familia otra mujer, nace en la misma familia otra mujer. O sea, fueron 3 o 4 mujeres antes de que naciera un varón. Y ella decía, hay otra mujer, hay otra mujer. Esa sensación de que no estoy bien, Ujú. qué fuerte, ¿no? A ver, Claro. explícanos cómo se da esto de la culpa con algo que ni es ni la mamá ni el Claro, papá. pero Sí, no qué importa, bárbaro. la Qué abuela es cargas una figura emocionales. muy importante en la vida de los nietos, porque ejerce presión sobre sus propios hijos, pero se refleja en los nietos. Ujú. Y es una culpa falsa porque tú eres hombre o mujer porque así lo decidió el Creador, Claro. no porque a ti se te hubiera dado la gana. Entonces lo que eres está bien. Ujú. Y mientras tú no tengas esa idea muy clara, pues vas a vivir con un montón de culpas falsas por no llenar las expectativas de los demás. Imagínate, no llenas las expectativas de la abuela. Si tuviéramos conciencia, la mandaríamos por un tubo, como se dice ahora, ¿no? Pero no comúnmente. tenemos conciencia, eso entra al inconsciente, ese rechazo a lo que tú eres, a tu sexo, imagínate, a tu esencia. Claro, claro, Imagínate que desde que naces ya naces rechazado, ya naces como si estorbaras, no eres esperada, no eres bienvenida. Ujú. Pues claro que te sientes culpable de tu existencia. Imagínate cargar con eso toda la vida. Sí, qué carga tan fea, caray. Pero en el momento en que tú te das cuenta de que es una culpa falsa, la verdad es que es muy sencillo decir, vaya abuela con tus expectativas, te las llevas tú, Ujú. yo no soy lo que tú esperabas, pero soy lo que Dios quiere. Exacto, y sigo adelante con mi Y vida. sigo adelante con mi vida y esta culpa falsa me la quito. Ujú. No es tan difícil de quitar. Lo que es difícil es reconocerla. Es lo que te voy a decir, Es lo que cómo te decir, o sea, hacerle. cómo reconocerlo es Cuando justo el tienes meollo, así tantas cosas inconscientes y tu vida no corresponde a eso, Ujú. entonces pregúntate. Y puedes preguntarle así como esta Pues a persona indagar en la familia. le pidió a los tíos y a todos Ujú. que le contaran de su infancia, darte cuenta de muchas cosas. ¿no? Claro. Y Yo sirve tengo- mucho luego hacer árboles genealógicos, ¿no? A ver, esta tía Claro, y cómo era mi claro. abuela y... Pero muchas veces en esos árboles te dicen tantas mentiras Claro. que realmente tienes que juntar esa historia de muchas personas. Sí, se tiene que construir a partir de muchas personas, porque si el secreto era como el ejemplo que decía Nelly, que nunca vivió con los abuelos, pero vas con uno y te dice lo contrario, vas con otro, te dice lo contrario, vas con otro, a ver. Y tú sientes que hay algo Sí, claro, entonces te ya se está hace evidente engañando, ¿no? y puedes darte cuenta, y entonces lo que decías, o sea, darme cuenta que a lo mejor mis papás me lo quisieron ocultar por protegerme. Cómo cometemos errores los papás, por Así es. proteger aparentemente Disque. a los hijos, sí, por disque Disque. proteger. Y entonces terminamos poniéndoles doble carga, ¿no? Así es. ¿De qué otra forma podemos darnos cuenta, María? Cuando empiezas precisamente con depresión, y la depresión como a los 40, 45 años, Ujú. le tienes que buscar una explicación en tu infancia o en tu periodo prenatal, y muchas veces es de no ser aceptada, y muchas otras veces ha sido porque hubo intentos de abortarte. Ujú. Cualquiera de esas dos cosas hacen que tú vivas sintiéndote que fallas, que no eres lo esperado, sintiéndote culpable de ser como eres y quien eres, cuando lo que menos eres es ser culpable. Ujú. Mira, recuerdo mucho, María, lo que decía nuestro padre aquí en este programa, en estos micrófonos, que decía, a ver, cada ser humano, aparte de que es único y repetible, pues fue un triunfador, porque finalmente para que se fecundara ese óvulo, Sí. salió lo mejor de lo mejor, tanto del óvulo como del espermatozoide, Así es. y esa es la conclusión en ese momento. Entonces, ¿por qué no podemos creérnosla que venimos a triunfar, a ser mejores, a servir a los otros, y nos quedamos atorados en ¿para qué estoy aquí? Mi vida no tiene sentido, no pertenezco, no
debo estar? ¿Por qué en esta familia? ¿Por qué yo? Tantas preguntas que a veces atoran al ser humano. Seguimos con esto después de una breve pausa. Volvemos. Si sufres de estrés y ansiedad, nuestro paquete Mejora tu Ánimo es ideal para ti. Te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas, podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador. Llámanos o envíanos un WhatsApp. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy platicando, dialogando con Mari Barneche, el manejo de la culpa en mi vida, en tu vida. Mari, ¿cómo hacer todo esto consciente, cómo superarlo? Me encantó lo que dijiste, o sea, de pronto, si tú has tenido con una vida normal, con pues, altas y bajas, como todos la tenemos, pero eso de los 40, 45 años, empiezas con una depresión totalmente inexplicable, no sabes de qué es, pero te sientes triste, caray, ese foco rojo entonces puede llamar la atención a indagar en estos temas, a recordar nuestro pasado y entonces a partir de ahí ir descubriendo qué es lo que me pasó o qué es lo que me tiene atorado en esa depresión. Fíjate que cuando estuvimos trabajando en trauma de nacimiento, eso era un descubrimiento que pues un buen porcentaje de personas hacía, de cómo venían cargando esa culpa falsa, y bastaba ese trabajo que realizaban para darse cuenta que pues no era su culpa, y les devolvían la culpa a los papás o a los abuelos o a los hermanos mayores, y empezaban una vida diferente, sabiendo que estaban bien, que eran lo que Dios quería que fueran, y que habían sido, como tú dices, triunfadores. Porque sí, cuántas parejas quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Y si tú naciste, pues es que tu óvulo y tu espermatozoide fueron triunfadores y pudieron sobrevivir y pudieron unirse y pudieron crecer y enfrentar el parto y enfrentar todo lo que vino después. Entonces deberías estar orgulloso de quién eres. Claro. Pero por fíjate, el simple hecho de serlo. Esto que lo dices tan sencillo, para quien no ha escuchado a Mari con anterioridad, tenemos muchos programas aquí en YouTube o en el Facebook de Excelencia Personal. O en nuestra página. Donde hablas del trabajo de trauma de nacimiento. Y es impresionante. O sea, esto que acabas de decir en un minuto, pues es toda una terapia que te ahorras de vida. Sí. Porque es descubrir qué tengo, qué traigo yo que no entiendo, que no comprendo de mi ser, y que puede estar originado en que mi mamá a lo mejor estaba pasando un momento difícil y no tenía pues la noción de lo que era tener un hijo, y entonces me rechazó en una primera instancia, o mi papá tenía mucho miedo a ser papá y se fue, o estuvo ahí pero ausente. Tantas cosas que pueden suscitarse en la gestación de un ser humano, que es inimaginable las cuestiones emocionales que se pueden desencadenar. Claro, que se vienen cargando desde ahí, ¿no? Yo tenía pacientes a los que veía yo ya de hacía 6 meses, 1 año, y yo claramente me daba cuenta de lo que estaba pasando, de que venían con esa culpa falsa. Pero tú no le puedes decir a tu paciente, lo que pasa es que tienes una culpa falsa. Esto es algo que ellos tienen que descubrir para que de veras sea algo que transforme sus vidas. Entonces ya llegaba un momento en que le decía, mira, yo ya no puedo seguirte viendo si no haces tu trabajo de trauma de nacimiento. No, bastaba una sesión de trauma, un fin de semana, para que ellos se dieran cuenta en su cuerpo y en su espíritu de lo que les había pasado. Y ahí se daba el cambio, ya sin explicaciones. Exacto. Es toda una confrontación, ¿no? Llegar a eso. Y lo sientes en tu cuerpo, porque no tienes inteligencia en esos momentos en que estás en el vientre, no, pero sí tienes sensibilidad, sí recibes a través de los neuropéptidos de tu madre por el cordón umbilical
todos esos sentimientos. Imagínate lo que son todos esos sentimientos de rechazo para un bebé que se está gestando. Nada más lo agobian, pero no sabe qué es. Claro, además son sustancias, son sentimientos que no le ha puesto nombre, pero que ya está experimentando, Así literalmente, ¿no? Y entonces muchas veces hasta se equivoca. Por ejemplo, un niño adoptado piensa que esos sentimientos que siente hacia su madre son hacia su madre que lo adoptó. No es cierto, son hacia su madre biológica. Y mientras no se dé cuenta de eso, no podrá relacionarse bien con su madre biológica. A ver, explícanos más. Su madre adoptiva. ¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos. Sí, o sea, le carga la factura. Sí, yo sé, cree que es algo que le pasa con si la mamá. Si el niño siente el rechazo que no lo quiere, Ajá. y cree que quien no lo quiere es la mamá que lo adoptó, y resulta que no es la mamá que lo adoptó, todo el enojo y todo el rechazo viene de la mamá biológica. Okay. Y mientras no lo sienta en su cuerpo, le echará la culpa a la mamá adoptiva, y la pobre ya no puede dar más amor, porque tu papá decía que los niños adoptados son hijos del corazón. Sí, sí, es cierto. Y no lo puede aceptar, no lo puede recibir, porque trae los sentimientos del rechazo de la madre biológica. Claro, tiene que superarse esa parte para justamente poder entonces restablecer una buena relación, un buen vínculo con quien sí asumió el continuar su vida, el darle cabida en un hogar, en fin, ¿no? Pero imagínate este chavito o chavita que fueron adoptados y que pueden ser súper amados, súper bendecidos, pues por unos padres nuevos que son de corazón, como bien dicen, pero el adoptado no entender, incluso estar enojado con ellos o frustrado o no sentirse amado, sentirse insuficiente y traer esta culpa falsa por algo que ni le tocó, ni sabe, ni comprende. Por eso es importante, y tú lo decías en algún programa, querida Marie, pues el manejo de los secretos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces sentimos cosas que no entendemos porque hay un secreto profundísimo en la familia que como decía Gerardo, dice que querernos proteger, o bueno, puede ser el sentido principal, ¿no? No quiero lastimar, ¿para qué le digo que es adoptado? Mejor no le manejo, le digo otra versión. Y entonces, hay familias en las que esos secretos siguen guardándose por mucho tiempo, y los hijos ya adultos de 45, 50 años no acaban de entender qué les pasa, porque no está claro qué fue lo que pasó, por qué viví con la abuela y no con mis papás, por qué pasaba esto, por qué pasaba el otro. Y en lugar de decírselos ya claramente como gentes pensantes, se los siguen ocultando. ¿Qué tal el caso, Nelly, Marie, de aquella mamá que le dice al hijo, conforme va creciendo, pues fíjate que tu papá murió? ¿Cómo murió? No te voy a contar. Y eso pasa toda la vida. Y ese niño crece y tiene 40, 50, 30 años, en fin, va creciendo. Y al rato, un día se entera, pues que no, que el papá los abandonó. Y que el papá por ahí aparece a X tiempo. ¿Cómo se siente esa persona, aunque ya sea un adulto? Muy mal. Se siente mal y se siente engañado por quien sí asumió más la responsabilidad y la paternidad, inclusive. Y se siente muy enojado con la mamá y muy enojado con el papá por el abandono. Exacto, y el engaño pues lo hace que también traiga ahí ese atore, ¿no? En muchos años, y obviamente pues, el sentirte engañado pues es como un doble golpe, ¿no? Y muchas veces nosotros vivimos toda nuestra vida cargando culpas falsas, culpas que la gente te hace sentir, tus mismos papás, eres muy mediocre, no sirves para nada. Las etiquetas. Sí, y eso realmente son culpas falsas, porque pues tú eres lo que eres, has hecho el esfuerzo que puedes hacer, y no tienen por qué exigirte tus papás algo que no pueden dar. Yo tengo una niña con ciertas incapacidades, y cuando en alguna copés la regaño o lo que le digo, se voltea y me dice, bueno mamá, ¿qué a ti se te olvida que yo tengo mis dificultades? Qué bello que tenga esa conciencia de su realidad. Y ya en ese momento capto la onda y digo, ay María Esther, es el colmo. Sí, porque a todos se nos va. Sí, hija, perdóname. Me desespera algo que ya le he dicho 100 veces y lo sigue haciendo. Y bueno,
No te quiero decir que no es muchas veces una manipulación de ella, pero bueno, tienes razón en su manipulación, ¿no? Claro, también después se hace como estrategia, ¿no? Claro. Pero sí es cierto. Claro. Se te olvida ese tipo de cosas porque exigimos a veces lo que los hijos no pueden dar. ¿Por qué? Por la edad o por lo que sea. Fíjate. En la adolescencia hay chicos a los que les cuesta mucho trabajo estudiar, son flojos porque están creciendo y toda su energía se va en crecer. Sí, y en no dormir. Tienen ganas de nada más que de estar durmiendo. Para poder crecer y medio estar ahí más o menos, ¿no? Fíjate qué interesante. Ahorita les quiero compartir después de la pausa el caso de un maestro con lo que me decía, cómo llegan los papás, todos así como penositos y demás, y es que vea, maestro, mi hijo, ¿por qué está todo inseguro? Y me decía el maestro, imagínate, ¿qué les contesto, no? Estoy viendo a los papás. Señor, y usted dígame algo, ¿no? Vea la edad que tiene y sigue inseguro. Ya se vio en el espejo. Pero claro, todos queremos a nuestro hijo como el Superman o como el, ¿no? O como que destaquen todo lo que nosotros nunca hicimos. Entonces, ¿qué exigencias y qué etiquetas les ponemos a los hijos? ¿Qué demanda de que sean lo que no son? Ajá. Y lo que tampoco nosotros fuimos. Entonces dices, pues ¿de dónde? ¿No? Qué complejo. Vamos a una pausa y continuamos con el tema. ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! Supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy dialogando de forma muy rica, muy sabrosa esta reflexión contigo, Mari, como ya es costumbre, el manejo de la culpa en tu vida. Y Mari, a ver, platícanos más de esta culpa falsa, qué debemos hacer, cómo superarla, qué sucede cuando hay ese rechazo, cuando no, es que yo quería niño, no, yo quería niña, y todas las cargas emocionales que esto implica, ¿no? Fíjate que normalmente en todas las familias, el primer hijo a lo mejor es aceptado con el sexo que tiene, pero inmediatamente vienen las expectativas de qué quieres con el que sigue. Y entonces el que sigue viene cargando una culpa falsa de no ser lo que esperan de él también. Y luego así se va repitiendo. En muchas familias hay 4 o 5 mujeres antes de que venga el hombre. Las pobres mujeres se sienten siempre tachadas como de estorbo por ser mujeres. ¿Qué culpa tienen de ser mujeres? Ninguna. Pero viven con ese estigma, con esa culpa falsa de no cumplir las expectativas de los papás. Cuando que los papás son los que deberían sentir la culpa por no aceptar lo que Dios les regaló. Hombre o mujer es una bendición. ¿Y cómo sanar? O sea, a ver, si tú eres papá o mamá y te das cuenta que te pasó esto con el segundo, tercero, cuarto o quinto hijo, o primero, o con todos, pero como explica Mari, más común a partir del segundo, ¿cómo sanarlo para no causar un daño a tus hijos como padres de familia? Pues mira, ahí la verdad, Nelly, se necesita un proceso de conversión en el que tú realmente aceptes la voluntad de Dios en tu vida. Y la voluntad de Dios en tu vida abarca esa área también. Si Él me regaló a mí puras mujeres, pues qué padre. Claro. Voy a disfrutarlas. Yo tengo un sobrino que tiene 3 mujeres y las 3 son 3 balas, inteligentísimas, monísimas, divertidísimas. Él es muy deportista y sus 3 son campeonas de esquí, de todo lo que tú quieras. Pues además le han seguido el paso. Claro, él hizo su familia alrededor de su realidad. Exacto. Esa es su realidad y las ha disfrutado, o sea, supo muchísimo asumirlo. A sus hijas. Supo asumir esa realidad. Sí, y todas tienen una seguridad
increíble, ninguna se siente menos o más, o hubieran querido ser hombres. No, escogieron carreras de mujeres, porque otra cosa es cuando yo quiero suplir lo que no soy en el sexo con mi profesión. Y entonces escojo una profesión que habitualmente es de hombres, que ya casi no hay. Exacto, ya todo el mundo hay de los dos. Habitualmente de hombres, porque ya estamos viendo que tanto ingeniería como física como química, todo eso lo están haciendo tanto hombres como mujeres, y con una gran capacidad, muy notables en sus trabajos y en sus descubrimientos. Y entonces eso es estar conforme con lo que tú sientes y con lo que tú quieres, sin estar pensando en complacer a tus padres en la carrera que elijas, ¿no? Exacto, y además es muy diferente cuando, por ejemplo, la mujer dice, oye, yo por gusto, a lo mejor abogacía, ¿no? Que se creía en algún momento muy de hombres. Pues, ¿quieres ser abogado? Adelante y lo haga, pero que sea algo de verdad, no impuesto, que no sea para satisfacer que mi papá nunca tuvo niños, ¿no? Que a veces sucede, que no, puede ser no en la profesión, pero que el papá en su necesidad de tener hijos, entonces la hija se vuelve boxeadora porque el papá quería a fuerza que fuera un hombre, ¿no? Sí, se vuelve como ruda. Se hace machorra, pues, por así decirlo, y eso tiene mucho que ver con las necesidades no resueltas de los papás. Imagínate qué tragedia, que toda tu vida sea de determinada manera, no porque tú lo elegiste, sino por complacer las anhelos de tu padre o de tu madre. Exacto. Qué horror, ¿no? En función de los demás, no de ti mismo, claro. Es lo que hay que evitar. Es lo que de veras es una injusticia. Debemos ser muy conscientes de cuando los hijos nos piden ser algo, pues analizar el por qué. Yo siempre quise ser médica, doctora, pero en mi época la Escuela de Medicina de la UNAM era un medio ambiente muy difícil y varios doctores, amigos de mi papá, le dijeron no las dejes, porque Elia y yo las dos queríamos ser doctores. Las dos querían ser doctor, qué bárbaro. Elia quería ser doctora, yo quería ser psiquiatra, pero para ser psiquiatra tenías que ser doctora. Por supuesto, claro. Y entonces, bueno, pues dije, pues me conformo con ser psicóloga y no me arrepiento. Claro. Creo que he hecho de mi carrera lo que he querido y he estado muy contenta con eso. Sin embargo, yo había elegido medicina no porque fuera una carrera de hombres, porque casi no había mujeres en aquella época. Exacto. Y ahora ves la cantidad de doctoras que hay en los hospitales, que tienen un trato excelente con los enfermos. ¿Por qué habían decidido que era una carrera de hombres si esa dulzura, esa suavidad, esa cercanía que tiene la mujer es maravillosa para tratar a los pacientes? Con mucho mejor sentido de adaptación, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero qué bueno que en eso hemos ido ganando terreno, ¿no? Sí, la verdad. Porque ha habido mejoras. Y cuando se abrió la primera universidad con la carrera de medicina, bueno, se llenó, que fue La Salle, se llenó de hombres y de mujeres, casi mitad. Sí, y es donde empiezas a ver los cambios justamente. Sí. Ahora, qué interesante, Mari, porque querías meterte a psiquiatría, y psicología pues también se toca mucho, ¿no? Con psiquiatría, entonces... Y dentro de la psicología siempre he tenido como una claridad para ver cuando una persona está mal medicada. No que yo la sepa medicar, pero sí sé cuando están mal medicadas. Claro, además lo haces así porque eres súper responsable. Jamás te atreverías tú a medicar a alguien, ¿no? Así es, pero sí, muchas veces les he dicho, tú no estás bien medicada. Y aparte pide otra opinión o habla con tu doctor. Con este doctor, claro. Porque sí, es muy común también. Has estudiado mucho de neurología. Sí. Neurofisiología y neuropsicología. Y de ahí, bueno, pues lo que hacen de la terapia craneosacral, del trauma de nacimiento, pues está muy de la mano con todo lo que tiene que ver con los neuropéptidos, que a veces pues no entendemos por qué el comportamiento humano y puede venir desde ahí, ¿no? Claro. Entonces es muy importante pues todo lo que manejas, pero bueno, ahí estás hablando de tu necesidad, como todos los seres humanos, de estudiar algo. Pero en mi familia no hay ningún médico, o sea, yo no estaba tratando de complacer a nadie. No era por era algo que a mí me nacía hacer, y a Elia también. Tuyo, claro. Y siempre hemos trabajado en lo mismo, ayudando a la gente. Entonces es otra forma de hacerlo. Y ya cuántos años, ¿no? Extraordinario. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con el tema. Volvemos.
Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Mari Barneche, el manejo de la culpa en tu vida. ¿Cómo manejar ahora las culpas verdaderas? Porque también ese es un atore complicado que a veces tenemos los seres humanos y que pues de repente se traen ahí como piedritas en el zapato. Fíjate, Mari, que la culpa verdadera nace cuando tú rompes algo en lo que tú crees, un principio en lo que tú crees. Y a veces para los demás no existe la culpa y te lo dicen muchas veces, pero mientras tú sientas que sí la tienes, la tienes. Yo me acuerdo haber orado por varias personas que se sentían culpables. Estoy hablando de un sacerdote de 60 años que traía una culpa enterrada, muy escondida, porque el día de su primera comunión metió el dedo en el pastel antes de ir a comulgar. Y bueno, dices, qué absurdo, él sabe que no es pecado. Sí, pero cuando lo hizo, se sintió muy avergonzado. Él creía que sí lo era y que la condición era estar en ayuno. Entonces, cuando él faltó al ayuno de esa manera, la culpa entró en su corazón y la cargó aún el tiempo en que su inteligencia le dijo, eras un niño, no eres culpable, eso es algo natural que sucede. No bastaba para quitarle esa sensación de culpa. Y no hay más solución que la confesión. Es la mejor. Es la mejor manera de ese tipo de culpas en las que tú has faltado a tu código moral, llevarlas a la confesión y confesarlas. Claro, además esa es una auténtica liberación. Y el que no cree en el poder de la confesión o en el efecto de la confesión, pues guarda siempre una ligera culpa ahí, aunque le digan que no es culpa y que era inocente, porque muchas veces tú a tus pacientes les haces fijarse en algo que han creído que siempre es una culpa y que no era culpa realmente, que no correspondía, pero no es suficiente. Tú te das cuenta que algo permanece ahí hasta que se confiesan. Fíjate qué fuerte. Como por ejemplo puede ser la ideación de aborto. Si tú tuviste en tu mente y caminaste un rato con eso, aunque no lo hayas hecho. Como con el pecado de omisión. Así es. Tal cual. Entonces, cuando tú vas y lo confiesas, te liberas totalmente. Yo me acuerdo que cuando terminé yo mi psicoanálisis didáctico, mi psicoanalista me dijo, bueno, ahora ya nosotros terminamos, te quiero pedir un favor. Tengo una paciente con la que ya terminé yo, sin embargo, trae algo atorado y necesito que ores por él. Yo ya entonces estaba en un ministerio. Entonces ya me la mandó y estuve platicando con ella y era efectivamente un aborto que había tenido cuando tenía 16 o 17 años. Entonces ya estuve platicando con ella, hicimos oración por ese bebé. Ella pidió perdón y todo, y ya le dije, mira, ve al sacramento de la reconciliación y te vas a sentir mucho mejor. Santo remedio. Y sí lo hizo. Y sí lo hizo. Y estaba era creyente. Sí, estaba súper trabajada en psicoanálisis, pero ahí estaba la parte espiritual. Y cuántas veces no olvidamos la parte espiritual y es lo primero que se desecha. Sí. Y claro que se arrastra una culpa décadas, años o vidas enteras. Así es. Qué fuerte. Así es. ¿Por qué? Pues porque si tú fuiste educada en una fe, tú tienes que ser congruente con esa fe. No importa que venga el psicoanalista o el terapeuta y te diga no eres culpable. Tú dentro de ti sabes que faltaste a algo que para ti
era importante. Fíjate que hoy día me toca ver de repente muchas personas con coraje o con ese, pues como aberración a la religión, cuando la recibieron a veces, pues como dices, desde niños, pero sí se les nota ese coraje de que añoran algo, de que extrañan algo. Claro. Pero como socialmente es mejor visto y más aparentemente moderno, el hecho de decir, no, yo ya en eso no creo, son cuentitos. Eso y Sí, el la hecho torre, de ¿no? que la verdad, hay muchas personas que no han dado testimonio de su fe, más bien han dado un antitestimonio de su fe, y entonces han hecho que mucha gente no quiera tener tratos con la iglesia. Claro, y en eso tenemos que revertirlo y dar un mucho mejor testimonio quienes nos decimos ahí católicos. también es la sin duda. conversión. Claro. Ahí Así también es. es la conversión, pero me parece muy importante que nos digas esto, porque como psicólogas hay que entender dónde termina también nuestra Tu labor. trabajo. Es que yo me acuerdo en una ocasión que invité a un sacerdote a la Asociación de Terapeutas Cristianos, que se juntaron en México. Es una asociación americana, pero se juntaron en México. Venían 600 médicos, enfermeras, psiquiatras, trabajadores sociales, que en su práctica normal incluyen la oración en silencio por sus pacientes o en voz alta. Y entonces me dijo, no, María Esther, no me interesa. Yo considero que hay buen terapeuta o mal terapeuta, no terapeuta cristiano o no cristiano. Le dije, pues padre, qué pena. Qué pena, Sí, porque qué de fuerte. veras tú estás considerando la única parte, la parte emocional de la persona, pero la persona es cuerpo y espíritu. Y si tú no tomas en cuenta su espíritu, pues está mal. Y Porque ahí- cuando tú acompañas a un enfermo a la hora de la muerte, lo tienes que acompañar con su fe, Claro, espiritualmente. espiritualmente, porque eso es lo que está enfrentando, es un momento totalmente espiritual. Claro. No es nada más el dolor, no es nada más la medicina, no es nada más el que esté cómodo, es llenar ese aspecto espiritual. Y tú ves con qué hambre te esperan cuando vienes a acompañarlos a prepararse a dar el paso. Sí. Inclusive gente muy alejada de la religión, en esos momentos de crisis y al ver la muerte de frente, Sí. muchas veces dicen, caray, prefiero reconciliarme por si acaso Dios sí existe, Claro, aunque yo lo haya claro. negado toda mi vida. Yo eso Y sé, son lo he situaciones visto, bueno, interesantes. 1000 veces, porque pues sí les he platicado que durante cerca de 10 años, Elia y yo trabajamos en la parroquia de la Santa Cruz, Sí. y éramos ministros de la Eucaristía, pero no teníamos demasiado tiempo, entonces nada más nos hablaban cuando alguien tenía problemas, que le llevaban la Eucaristía y tenía problemas para morirse. Sí. Ya estaba casi desahuciado y sin embargo no se moría, entonces íbamos las dos y entonces orábamos con la persona. Además pidiéndole respetuosamente, ¿podemos hacer esto? Sí, Claro, sí quiero. claro. Adelante. Y bueno, muchas veces nos encontrábamos con que traían un problemón que no habían hablado, un resentimiento con alguien de su familia, o una cosa tan simple como que no habían hecho testamento y ya casi no podían hablar, entonces les ofrecíamos, ¿qué quieres? Claro. Y se lo escribíamos a veces, ¿quieres al notario? ¿Quieres al padre? ¿Quieres a tu hermano? ¿A quién quieres? Claro, ¿qué necesitas, no? Para Claro. poder dejar este mundo en santa Exacto, paz. para poder descansar. Y cuánta necesidad de apoyo espiritual tenemos los seres humanos. No podemos negar esta parte. Tú nos has dicho en muchas ocasiones cómo el trabajo espiritual puede hacer la diferencia cuando de repente ya hicieron no sé cuántas terapias, ya hicieron no sé cuántos Como el caso que nos compartía, ¿no? sí, no, talleres y todo lo que te puedas imaginar, que bueno, con el de nacimiento ahí sí es la excepción porque, Sí, porque se ese es sana muchísimo, contundente, sí, pero sí. bueno, ponte tú que aún así sigan atorados en la culpa y de repente hacer oración, hay un cambio, nos has explicado en diferentes emisiones de este programa, pues lo que sucede con el poder de la oración, y hay que creer en esto y saber los beneficios, y lo digo como psicóloga, no crean que, pues sí, por supuesto que son mi propia creencia, por Claro, supuesto nuestra que fe. sí, pero como psicóloga he visto este poder Claro, en lo mi hemos podido propia palpar. vida, en mi propia Sí. vida, la de mis hijos, de familiares y de pacientes, Sin que de duda. repente no sabían de dónde venía esta culpa falsa, no podían con ella, o las ataduras de las cuales nos has hablado, También extensamente. y sí. cuando se ora,
hay un cambio. Sí, porque ahí que actúa sí, Dios. Ahí sí soy muy fiel, porque yo no impongo nunca mi creencia, pero primas y parientes míos que pues que nunca han tenido creencias y todo, y nos llaman, le digo, bueno, pero ya sabes a qué voy a ir. Claro. Y entonces nosotros empezamos a platicar con la persona las veces que sea necesario. Si voy a ir 3 meses, pues voy a ir 3 meses, 1, 2 veces a la semana. Y bueno, voy a hablarle del amor de Dios. Claro. Y llega un momento en que yo recuerdo mucho a una tía que pues no creía nada, pero al final me dijo, ¿sabes qué? Quiero pedirte que a la hora en que ya me esté muriendo, tú me reces el Salmo del Buen Pastor. Wow. Dice, es lo único que conozco porque lo rezaba mucho mi suegra y me gustaba mucho. Fíjate. Me daba mucha paz. Le dije, sí, cuenta con eso. Hijo, qué recuerdos y qué bonito para decir, a la hora de mi partida quiero escuchar esto. Sí. Wow. Fue precioso Qué porque además el acompañamiento. Señor nos permitió estar con ella en ese momento. Porque Sí, también esa es muy otra, íntimo. Es otra, porque tú vas X días a tal hora, pues que el Señor decida tomar esa hora para llevársela, también es muy significativo. Claro, ¿no? sí, porque además nadie sabe el día ni la hora. Claro. Así es. Entonces eso ya es Se lo algo más que concedió. donde Dios obra, ¿no? Sin duda. Dices, ¿cómo la debe haber querido Dios para Sí, concederle eso? exactamente. Y entonces se te quitan a ti las ideas preconcebidas que tanto te meten en la infancia de que si no eres católica no te vas a salvar. Y bueno, gracias a Dios llegas a entender con los años que la misericordia de Dios es mucho mayor que todas esas ideas, claro. ¿no? Por supuesto. Pero Sí, eso porque no sí, se si a trata de mí me asustar. llaman, ya saben a qué me llaman. Correcto. Ahorita nos sigues platicando más. Volvemos después de esta breve pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Amigos, la recta final del programa Excelencia Personal, hoy con Mari Barneche, el manejo de la culpa en nuestra vida, en tu vida. Mari, qué difícil es el tema de la religión, más hoy día que está... Como bien dices, o sea, ha habido mucho antitestimonio y está muy como aborrecido por muchos, Sí. muy señalado. Nosotros lo hemos visto aquí en el programa, ¿eh? Yo a veces leo todos los comentarios, ¿no? Y a veces recibimos alguno de, ¿cómo se les ocurre? Y me quieren imponer. Y ves la carga emocional. Y mira, lo primero que digo es, híjole, Dios le ayude a esta persona a encontrar la paz que necesita. Pero a la vez es que digo, algo andamos haciendo no tan mal, ¿eh? Bendito Dios, porque finalmente si le hizo aunque sea sacar su coraje, pues qué bueno, lo sacamos de su zona cómoda, porque de verdad que ya hay un cambio ahí, ¿no? Ojalá lo pueda encaminar y enfocar hacia algo que lo lleve hacia bien, pero ¿cómo hacerle para sanar esa idea de la religión, esa idea de cuando ves tanto antitestimonio, cuando ves que, oye, tal persona, muy católico hasta dicen, ¿no? Bueno, católico no, pero dice que, No mira, te ve, muy centres católico. en la iglesia. Claro, pero a lo que voy, cuando de repente, pues, puso los cuernos, si es mujer, puso los cuernos, es hombre, puso, en fin, ¿no? Y dices, pero ay, mira, está con los golpes de pecho. Pues entiendo que la gente diga, oye, qué coraje ver eso. Y ese es el antitestimonio, entre Así muchos es. otros ejemplos, ¿no? ¿Cómo manejar eso, Mari? Pues mira, yo lo que hago es que nunca les hablo de la iglesia, siempre les hablo del amor de Dios. Claro, tenemos que ir más arriba. Y entonces empezar por hacerlo sentir cuándo ha habido ese amor en su vida. Cuando nacieron tus hijos, cuando te sentiste llena de amor. Cuando nacieron tus hijos, cuando te casaste, cuando se casaron tus hijos, cuando tuviste un bebé. ¿Cuándo te has sentido
llena de Pleno. amor, pleno. Bueno, ese es el amor de Dios que tiene por ti. Y hacerla centrarse en eso, en lo positivo. Y decir, bueno, vamos a pedirle al Señor que te haga sentir ese mismo amor en este momento. Y bueno, también el hacer exámenes de conciencia, que también es algo que recomendamos muchísimo, porque ahí puedes distinguir muchas veces entre lo que es una culpa falsa y lo que es una culpa verdadera, cuando haces un examen de tus cosas. Y hay varios programas, ojalá los pongamos por ahí en la descripción, Claro. donde analizamos esto. Cuando sí actuaste mal, cuando te equivocaste, cuando algo que cuando tus te sentiste principios... culpable, a ver, vamos a analizar esta culpa. ¿Qué sí hice, qué no hice? Pues esto sí está bien, esto sí es verdadera culpa y esto merece que lo lleves a la confesión, a la Eucaristía. Y esto vamos a desecharlo porque no realmente no corresponde, porque estabas tratando de satisfacer las necesidades y los gustos y los deseos de otra persona, y estamos hechos para satisfacer los deseos de Dios, no de nadie más. Llenemos las expectativas de Dios, no la de otro ser humano. Así es. No las impuestas. Y sí, la gente es acepta fácilmente hacer un recuento de su vida. Yo me acuerdo que ahora que mi hermana estaba ya muy enferma, decidí que a la hora de acompañarla, las oraciones que yo iba a usar eran todas las que usamos de niñas. Y no tienes tú idea cómo se le iluminaba su carita cuando empezábamos a cantar las canciones del colegio o a orar las oraciones que usábamos. Entonces, como que entras en una sintonía diferente. Claro. Como tratar de que cada gente... Pero súper empática, María, porque te pusiste en los zapatos sí, de ella y estaba encantada. pensaste estaba en lo feliz. que ella necesitaba. Y por eso hizo clic. Sí, y me dicen mis sobrinas, ay tía, se queda en tanta paz después de que habla contigo. Le digo, pues sí, es que se pone en comunicación con Dios, no conmigo. Claro. Yo lo único que hago es... ser un instrumento, Ser un el enlace, enchufe. Ahí dice, sí, conectarla. Exactamente. Porque cuando tienes mucho dolor, pues normalmente estás pensando en el dolor. Claro. ¿A qué le doy fuerza, no? Entonces, si tú le cambias ahí a recuerdos bonitos, a recuerdos hermosos, y ella pues tiene su vida llena de buenos recuerdos. Sus hijas son encantadores, sus nietos, bueno, no se diga, la amaban, la adoraban. Entonces ahí hablábamos de todos ellos y de todo lo que fue ser madre, abuela y bisabuela. Claro, con una vida muy plena. Una vida muy plena, de la cual se pasó al final de su vida dando gracias a Dios. Qué pues bello. dices, qué padre, de veras, qué testimonio. Claro, qué bonita manera de cerrar el ciclo de su Así vida. es. Extraordinario. De ahí sacas la culpa completamente. No hay nada que te pueda hacer sentir culpable porque estás enfocado en el bien, en el amor. En el amor, exactamente, en lo que pues te ha gratificado Dios en tu vida y lo que has podido vivir, ¿no? Así es, sí. En recordar esos y momentos. Sí, cuando tú te pones en tus momentos de meditación, que pues al menos tiene uno un rato, por mal que te vaya, un rato a la semana, sí, en claro. que estás sin hacer nada, y los pensamientos vienen, aunque tú no quieras, y pues analizar un poco, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me pasa? No, pues es que en la comida con fulano de tal pasó este detalle. Analiza el detalle, qué fue lo que pasó, y te vas a dar cuenta que a lo mejor sentiste que no diste el ancho de lo que el otro esperaba. Y ya con el simple hecho de analizar que eso fue lo que te pasó y eso es lo que te tiene a disgusto, te das cuenta que es una culpa falsa y la desechas. Claro, dices, pero si nunca tienes tiempo para entrar dentro de ti y para ver qué te ha pasado en esa semana, pues estás frito. Claro. Y para eso ayudan muchísimo mucho los talleres que dan en el Centro de Oración del Sagrado Corazón. La mayoría llenísimos, así que no se desesperen, porque yo sé que hay personas que han llamado y no han alcanzado lugar, pero anótense para el que sigue. Sí, tienen cupo limitado porque se atiende de forma muy personal y muy particular a las personas,
y se están haciendo vía distancia, vía Zoom, vía Zoom. vía redes. Nunca pensamos, fíjate, nunca Sí. pensamos, hasta el día que nos estabas explicando que Me tuviéramos acuerdo. un canal. Sí, Digo, bueno, me acuerdo. me hablabas todavía en chino, Gerardo, la verdad. Pero qué bonito que lo hicieron, Sí. porque lo platicamos muchas veces y de ahí surgió la cosquillita. Ujú. Y fíjate, fue mucho antes de la pandemia. Sí, Pero eso permitió que ahora durante la pandemia no digas, pues se pausa todo, ¿no? Al revés, creativamente continúan esa gran Y han labor. llegado a muchísima más gente. Claro. sí, la verdad. Y a sí. varios países en simultáneo. Exacto. Cosa que jamás hubieras podido porque, como decías, ir a dar un curso a Costa Rica o a Querétaro o a Tijuana. No, y viajábamos pues, uno todo por el uno. tiempo, era Sí. cansadísimo. Y mucho gasto, Sí. y luego difícil de sacar los gastos. Así es. Los costos también se complicaban. Eso sí nos ha cambiado realmente mucho. Y bueno, pues Qué sí nos bello. hemos puesto a aprender y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y sí ha tenido diversión. Pero si no nos hubieras dicho, bueno, ¿cuánto hace que tomamos el curso con este señor de ¿Con quién? Inglaterra? Pues, Que no serán menos de un año. sé, cosa, fíjate. Y luego ya, pues como nos dijo Gerardo, pues quisiéramos esto, quisiéramos el otro. Y ya Claro. nos conseguimos a alguien que nos ayudara Claro. y Y se además lo hace logró de manera hacer. extraordinaria, ¿no? Sí, sí lo Y fíjate, hace. y eso también algo bellísimo, poder ver también al Padre Pedro Ay, y a sí. Teresa todos los Sí, sábados. yo sábados, bueno, fascinada, Tener ¿eh? es un sanación gozo. Yo en también tu estoy casa, fascinada. el rezo del rosario Y ya no, y no además sales la a las Santa 11 Misa. de la noche. No sales a Qué las 11 de bárbaro. la noche. Oye, y que estás ocupado el sábado de esa hora, velo en la noche. No, no, velo es el una domingo maravilla. temprano. Y ora y ponte en contacto con Y tu además interior y con muchos Dios. tips Qué de dónde maravilla. pueden venir esas culpas falsas, Sí. de dónde las que sí son culpa. Sí, sí, sí. Muchos fíjate que tips. sí. Oye, el que no tip- sale adelante es porque no quiere. quiere. Sí. Así es. Porque hay Medios muchos sí hay. elementos, claro. Sí. Y en la descripción de este video, de este programa, están los teléfonos a donde contactarse, las páginas de ustedes para que puedan entrar al Facebook, Su canal, que todo el está canal de maravilloso. YouTube, todo lo que están haciendo, y también para que puedan entrar en contacto con ustedes para suscribirse a todos estos cursos. Que además Así es. cuestan algo ridículo, ¿eh? Sí, la verdad. Y lo que te llevas y lo que dejas de carga de lo que viene uno cargando en la vida es inimaginable. Y tienen, ¿No? además de sus talleres, tienen emisiones gratuitas cada semana. Claro, además. De una plática diferente del vínculo paterno, del vínculo materno, Claro. de la culpa, de la tristeza, del enojo, de muchos temas Y muy interesantes. concurridas, además. Suscríbanse Sí, porque al canal. pensamos, ¿qué hacemos ahorita por la gente que está encerrada en su casa? Claro, y es una forma también de evitar la soledad de ellos. Así es, Acompañarlos así es, sí. activamente y ayudándolos en cosas importantes de su vida. Entonces, hay muchos elementos, suscríbanse, sigan estos canales, búsquenlos en la descripción de este video, ya aparecieron también en pantalla muchos de estos datos y de esa manera pueden contactarlos. Muchas gracias por el tema de hoy, Mari. Por nada, muy Buenísimo. contenta, me Un encantó. gusto siempre tenerte por aquí. Igualmente. ¿eh? Buenísimo. Muchas gracias también a Gracias. nuestro equipo de producción y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.